Hola, mi nombre es Iris Gallardo y junto a mi compañera Pía Maldonado realizaremos este análisis de un texto multimodal, en este caso la tira cómica Mafalda, para el ramo de semiótica de la comunicación y la cultura. Mafalda es una tira de prensa creada y desarrollada por Quino, un estereotista argentino. Esta tira de prensa fue emitida entre los años 1964 y 1973. Estos años son de gran relevancia, ya que en contexto mundial, sociopolítico, nos encontramos con Estados Unidos, donde empieza a surgir el movimiento hippie. Este movimiento trata principalmente los temas como la libertad de expresión, el amor, la paz y sobre todo se ponen en contra de la guerra que en ese tiempo se estaba dando de Vietnam. También es importante destacar que en el año 1968 en Francia ocurre lo que se conoce como el Mayo francés, un movimiento estudiantil que puso en jaque al gobierno de la época. Bajo estos ideales y pensamientos que se están generando a nivel mundial, llegan también a la Argentina, donde se crea esta historieta con una niña representando al futuro y a las nuevas generaciones que se están formando bajo estos ideales, promoviendo así la paz mundial. Otro tema que pone en cuestión Mafalda como historieta es el rol de la mujer. No es coincidencia que Mafalda sea una niña que se interese por otros temas que no sean los impuestos por la sociedad hacia las mujeres, como vendría siendo la literatura, la política, etcétera. Acá nos encontramos con una cita que está en la página Biografía de Mafalda, que dice: Mafalda es el personaje principal de esta historieta. Sus comentarios y ocurrencias son el espejo de las inquietudes sociales y políticas de los años 60. Se preocupa por la situación mundial, por lo que está constantemente actualizándose a través de la radio. Mafalda representa el inconformismo de la humanidad, pero con fe en su generación. Mundialmente conocida, se transformó en una insignia de las costumbres y la personalidad argentina. El contexto mencionado recientemente y también los ideales y pensamientos que representa Mafalda son relevantes especialmente en el análisis que vamos a hacer prontamente sobre una de sus historietas. Y es más que nada que en la historieta se menciona de que en un globo terráqueo existen algunos países que tienen malos gobiernos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los malos gobiernos? Si relacionamos a lo que ya se explicó recién y a los ideales que comparte la historieta, hay una crítica explícita e implícita también hacia gobiernos malos. Y estos vendrían siendo todos los gobiernos que buscan la guerra con otros países, de que están vulnerando los derechos humanos de las personas y que están cortando directamente la libertad de expresión de los ciudadanos. Y bueno, teniendo en cuenta también de que Mafalda es argentina, también lo podemos relacionar a las dictaduras de que empiezan a formarse después del- de la publicación de Mafalda, porque Mafalda termina producto de la dictadura en Argentina, que es especialmente a lo que critica la historieta de Mafalda, gobiernos malos como las dictaduras. Bueno, aquí pusimos un ejemplo de un capítulo de la serie televisada de Mafalda. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? En la dimensión sintáctica,
contamos con el signo caracterizador los malos. Esto en la aseveración que hace Mafalda. ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Bueno, malos en este sentido sería una característica que se atribuye en un sentido plural a un país X o países X que no son especificados. Es por esto que nuestra dominante son los malos gobiernos. Siguiendo esta línea, nuestro vehículo sígnico serían los malos gobiernos o los gobiernos en específico. Nuestro objeto o designatum serían todos los países. Y nuestro designata serían los países con malos gobiernos. ¿Por qué? Porque parte señalando todos los países, pero esto no quiere decir que todos los países tengan malos gobiernos. Siguiendo esta línea, nuestro interpretante es: la burbuja de texto señala que algunos países tienen malos gobiernos, como dije anteriormente, y nuestro intérprete serían lectores latinoamericanos de la época. En la dimensión semántica, nuestro signo dominante serían los malos gobiernos. Y como signo, continuamos teniendo los malos gobiernos o los gobiernos. Nuestro objeto o designatum serían todos los países. Y nuestra designata sería que hace alusión a que hay algunos países en el mundo que tienen malos gobiernos. Tal como lo dice el interpretante, la burbuja de texto señala que hay algunos países que tienen malos gobiernos. ¿Por qué continuamos con esta frase? Porque no todos los países tienen malos gobiernos, sino que algunos. Nuestro intérprete serían lectores latinoamericanos de la época. Esto debido a que Mafalda se publicó entre 1964 y 1973, años en los que constantemente se fueron dando hechos históricos a nivel mundial, como la guerra de Vietnam, entre otros. Hechos que fueron generando un revuelo en el pensamiento a nivel mundial. Además de que Mafalda era un personaje que era totalmente pacifista y que estaba en contra de las desigualdades y las violaciones a los derechos humanos. Además, cabe destacar que durante esos mismos años se fueron desarrollando muchas problemáticas sociales en América Latina, lo que finalmente detonó en una seguidilla de dictaduras militares, en donde la última se desarrolló en 1976 en Argentina. La dimensión pragmática. Ya, aquí tenemos la imagen, la tira cómica de Matilda que dice: limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos. Como signo dominante elegimos la frase malos gobiernos. Como objeto encontramos un designatum, que serían los países con malos gobiernos, porque claramente no se refiere a todos los países tienen malos gobiernos, sino que hay algunos. El interpretante, señalamos que la burbuja de texto señala que algunos de los países del globo terráqueo tienen malos gobiernos, que es lo que acabo de explicar hace unos momentos. Y como intérprete tenemos al lector o a la lectora latinoamericana de la época. ¿A qué nos referimos con esto? La tira cómica, al ser una tira argentina, el lector primero le llega claramente a la revista que la publica, que es Argentina. Bueno, el signo, la frase malos gobiernos. Y acá tenemos dos elementos importantes que vendrían siendo el icono y el símbolo. Como icono, representamos que la imagen de Mafalda con el plumero con vista al globo terráqueo, y como símbolo, la imagen del globo terráqueo que hace alusión a lo dicho por Mafalda, países con malos gobiernos. Este punto lo consideramos importante. ¿Por qué? Porque si bien el texto, la burbuja de texto, señala algo que es directo, la imagen en sí se entiende en... Según la clasificación de códigos podemos encontrar el código lingüístico y visual. En el caso de esta caricatura, nuestra dominante viene a ser el código lingüístico, con la frase ¿limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Por otro lado, encontramos
un código visual que viene a ser la imagen de Mafalda sosteniendo un plumero y haciendo alusión a que va a limpiar el globo terráqueo, que es la que complementa justamente la oración que está ahí escrita en la burbuja. Es por esto que también nos acogemos a la frase que asevera Julia Kristeva, que dice: la pintura está considerada como una representación de lo real, ante lo cual se pondría en posición de espejo. Cuenta o traduce un hecho, un relato que ha existido realmente. A lo que queremos llegar es a que tal vez la gente que lee Mafalda interpreta que hay malos gobiernos porque realmente creen que es eso posible. Esto debido a sus propias vivencias empíricas. Por ello mismo es que nos centramos tanto en el contexto histórico en el cual fue creado y cuáles son los ideales que sostiene Mafalda como personaje. Bueno, como conclusión, destacamos lo más importante del trabajo, que consideramos que en el fondo la tira cómica de Mafalda es multimodal, ya que tiene un código lingüístico y un código visual, que a la hora de estos dos combinarse se genera una interpretación en relación clara a la imagen y al mensaje que emite. En este caso, el texto y el dibujo es lo que causa también la gracia en Matilda y la interpretación cómica de la historieta. Y claro, pues de esta forma podemos comprender el enunciado de forma explícita e implícita, identificando un código predominante, que en este caso escogimos el código predominante como el código lingüístico, y el signo caracterizador. Código predominante fue los malos gobiernos y el signo caracterizador pusimos la palabra malos, porque en el fondo el malos es lo que distingue al de todos los países. Si hay países malos, hay buenos. Algunos países son malos.